porque nosotros empezamos a hablar un poco sobre paradigma orientado a objetos, entendimos lo que era una clase, habíamos entendido lo que era un objeto, hablamos de ese proceso de instanciación que habíamos dicho que era el proceso de obtener, ¿sí?, un objeto a partir de una clase, es decir, generar un caso particular. Y ahora, ¿sí?, una vez que ya vimos todos esos casos particulares que eran los objetos y demás, empezamos a hablar de este concepto de herencia. ¿Cómo surge el concepto de herencia? Nos empezamos a dar cuenta que tenemos a varias clases que se parecen mucho. Es decir, tenemos a dos o más clases que se están pareciendo mucho, que tienen quizás muchos pedazos de código exactamente igual. Quizás tienen métodos que son exactamente iguales, quizás tienen atributos que son exactamente iguales. Entonces nos estamos dando cuenta que hay dos o más clases que se están pareciendo mucho, pero que quizás hay algo que los hace diferente también. Tienen mucho en común, pero quizás también tienen alguna otra partecita diferente. Ok, la herencia entonces viene a solucionarnos eso. Viene para que nosotros podamos evitar duplicar o repetir nuestra lógica, ¿sí?, por distintas partes de nuestro código. Recuerden que siempre en el paradigma orientado a objetos, y en realidad siempre que estemos programando, no vamos a querer escribir las cosas dos veces, porque ya vimos un par de desventajas de eso. Si yo escribo la lógica dos o más veces, sabemos que podemos ser muy propensos a errores. Si nos equivocamos una vez y no lo corregimos en todos los lugares, claramente nuestro código puede fallar, ¿sí?, de aquí en adelante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, con andar repitiendo esa lógica. Lo que vamos a tener en cuenta, entonces, en este caso, es que si yo tengo dos o más clases que se están pareciendo mucho, entonces las vamos a poder generalizar para justamente evitar todo esto. Vamos a decir así que si X, siendo X una clase, hereda de Y, también Y es una clase, una instancia de X también es una instancia de Y. Eso es importantísimo cuando estamos hablando de herencia, ¿sí? Ojo con esto porque ahora vamos a usar mucho la palabra hereda. Fíjense, otra vez repasamos y decimos, si la clase X hereda de la clase Y, estamos diciendo entonces que una instancia de la clase X es también una instancia de la clase Y. Fíjense que acá decimos, por ejemplo, un perro es un mamífero, un docente es un empleado y un empleado es una persona. Bien, bueno, imagínense que nosotros acá estamos suponiendo en este ejemplo que vemos por pantalla que vamos a tener una clase perro que hereda de la clase mamífero. Y probablemente al lado de la clase perro también tengamos una clase de gato que también hereda de mamífero, ¿sí? O algún otro animal que sea mamífero. Ahora, si planteamos esa estructura de herencia, de decir, no sé, tengo gato, tengo perro y ambos heredan de mamífero, es porque realmente a mí me interesa, ¿sí?, que haya algo en la clase mamífero, es decir, en la clase de la cual ambos están heredando. Porque quizás en esa clase yo tengo justamente los atributos que se me repetían en las otras clases y también tengo esa lógica, es decir, tengo esos métodos que también se me estaban repitiendo en las otras clases. Si no me interesa, si para mi dominio o si no tengo atributos repetidos ni métodos repetidos, entonces la herencia no es necesaria. No es que siempre tengo que usar herencia para todo. De hecho, yo soy muy hincha en decirles eviten la herencia a toda costa, ¿sí? A veces uno cuando aprende el mecanismo de herencia es como que quiere meter herencia por todos lados. Pero en realidad, siempre que podamos, vamos a tener que evitar la herencia. Sí, ahora después vamos a ver, vamos a entender un poquito de por qué. Ahí Rafa me pregunta, ¿eso significa que si instancio docente, pero luego listo personas, me listaría también un docente, así como, como otros que creen de persona? Bueno, eso que acabas de preguntar es bastante interesante, Rafa. Eso podría ser, es decir, si yo tengo una superclase, o sea, ojo que acá voy a meter algunas palabras. Si yo tengo una superclase, la superclase es considerada la clase de la cual heredan todos, ¿no? En este caso, en tu ejemplo, sería la clase persona. Podría darse el caso de, digo, a ver, a mí me interesa listar todas las personas, no me importa si son docentes o si son X, ¿sí? Entonces quizás yo digo, bueno, vamos a listar a todas las personas y listo, docentes, alumnos, no sé, lo que sea. Puede darse el caso, ¿sí? Donde eso pueda suceder. No te digo que pase siempre, pero podría darse el caso de que sí lo pueda llegar a mostrar así, si es necesario.
Así que por eso, y esa es una de las cosas también para las cuales existe la herencia, ¿no? Justamente para tratar como de forma indistinta a todo ese conjunto. Fíjate que vos lo que estás haciendo acá en realidad es, a ver, quiero generar un listado de personas sin importarme en particular si son docentes, alumnos o empleados administrativos, etcétera. Bueno, también la herencia sirve para eso, para tratar a todos por igual, ¿sí? Que después ya también vamos a charlar un poquitito sobre eso. Bien, fíjense que nosotros acá decimos que em, existen distintos tipos de herencia. A la herencia las podemos clasificar mínimamente en dos casos, herencia simple y herencia múltiple. La herencia simple es cuando una clase solamente puede heredar de otra clase, es decir, de una clase a la vez. La clase A puede heredar de la clase B, o puede que no, ¿sí? Puede que no herede de nadie también, como veníamos haciéndolo hasta ahora. Fíjense que nosotros hasta ahora no habíamos charlado del concepto de herencia y nunca usamos herencia, ¿sí? En lo que veníamos aprendiendo. Bueno, cuando hablamos de herencia simple decimos la clase A puede heredar de la clase B. Si no lo hace, está todo bien, pero como mucho hereda de una sola clase. Esa es la herencia simple. Y por el otro lado tenemos herencia múltiple, donde yo digo, bueno, si existe herencia múltiple, significa que la clase A puede heredar de la clase B, de la clase C, de la clase D, etcétera, ¿sí? Es decir, puede estar heredando de muchas clases al mismo tiempo. Ojo con esto, porque en Java se heredan atributos y métodos de instancia, ahora vamos a charlar un poquito, pero hay algo que, además de lo que dice acá, quiero mencionar, en Java la herencia es simple, no existe herencia múltiple en Java, eso también es para tenerlo súper en cuenta. El curso está enfocado en Java, yo les estoy comentando que existen dos tipos de herencia, pero Java en particular tiene herencia simple. Eso significa, y nuevamente repasamos, que una clase solamente puede heredar de una clase y nada más que de una clase, ¿sí? Hay algunos otros lenguajes que permiten la herencia múltiple, aunque, ¿sí? Como siempre digo, e insisto, no les recomiendo usar herencia o siempre que la podamos evitar, la evitamos. Menos que menos usar herencia múltiple porque sí. Así que si en algún momento de su carrera profesional se chocan con algún lenguaje que admita la herencia múltiple, bueno, intentemos no utilizarlo, ¿sí? Eh, no pasa nada, Rafa. Todo bien. Bueno, decimos, en Java, ahí, sí, ahora lo comento, Rafa, a por qué no recomiendo justamente esto. Hay un par de cositas que yo las voy tirando por ahora, pero que después las voy a ir diciendo y quizás en realidad se va a entender más una vez que empiece a tipearlo o codearlo, así les doy un ejemplo concreto, ¿sí? Em, bien, vamos a hablar en caso particular de Java. En Java decimos que vamos a heredar los atributos y los métodos de instancia en este caso. Bueno, ahí habíamos hablado un poquito sobre la diferencia de la palabra static y no static, ¿sí? Habían dos cosas diferentes que habíamos charlado por ahí. No sé si se lo deben acordar. Habíamos charlado un poquitito también sobre eso cuando le poníamos la palabra estática adelante, por ejemplo, a un método o cuando no se lo poníamos. Después vamos a hacer un breve repaso de eso por las dudas. Pero bueno, vamos a decir que una clase, por ejemplo, la clase A hereda de la clase B, entonces está heredando sus atributos y también los métodos, ¿sí? Después vamos a ver cómo funciona todo esto. Hay algo importante que en Java todas las clases heredan de una clase que se llama Object, ¿sí? Que es una clase creada por Java y es la clase principal que va a tener Java. Una clase general que se llama Object. Bueno, toda clase que nosotros creemos en realidad siempre va a estar heredando de una clase llamada Object, aunque nosotros no lo veamos. Fíjense que nosotros hasta ahora venimos escribiendo, creando nuestras clases y demás, y nunca hablamos de, che, esta clase que creamos hereda de una clase Object. Ni siquiera la mencionamos, ni siquiera sabíamos de su existencia. La realidad es que existe, hereda de esa clase, pero nosotros, los programadores, no lo vemos. Sí, lo sabemos, pero no lo vemos. Em, los atributos o métodos de clases no se heredan, es decir, todas las cosas que estén marcadas como static no las vamos a heredar. Ahora vamos a ver un poquito así cuando lo llevemos a código eso, para que se entienda qué es eso. Y los constructores no se heredan tampoco, que son esos métodos especiales. Recuerden que los métodos constructores son los métodos especiales que son llamados, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un new de una clase. Bueno, esos métodos tampoco los vamos a heredar. Alex me dice,
Cuando es estática pertenece a la clase, si no es estática pertenece a la instancia. Exacto, Alex, ¿sí? Cuando algo es estático, es decir, cuando un atributo o un método es estático, le pertenece a la clase. Y caso contrario, le pertenece a la instancia, ¿sí? Ahora después vamos a ver un poquito, vamos a hacer ese repaso para que estemos en sintonía y entendamos un poquito cómo funciona el tema de la herencia. Así ya nos queda por ahí listo también visto en código. Bueno. Revisemos acá un ejemplo simple. Decimos, por ejemplo, aquí tenemos una jerarquía de descuentos, que es un poco lo que vamos a intentar aplicar también nosotros en nuestro ejemplo del carrito de compras. Dice, hay dos descuentos, el descuento fijo y el descuento porcentual. Este es un caso súper real. ¿Vieron cuando ustedes van, por ejemplo, a comprar y les pueden hacer un descuento? Bueno, hay distintos tipos de descuentos, no todos los descuentos son iguales. Un descuento puede ser el descuento fijo. ¿Sí? Que no sé, que te dan, no sé, que te descuentan 400 pesos, por ejemplo, ¿sí? Y el otro puede ser un descuento porcentual, es decir, que te hacen un 10% sobre toda tu compra o un 20% sobre toda la compra. Buenísimo, entonces mínimamente tenemos dos tipos de descuentos. Dice, los objetos pueden ser instancia de uno o de otro, pero no de los dos. Ahora vamos a entender esto, fíjense. ¿Cómo dibujamos esto de la herencia? Nosotros hablamos que tenemos una clase de descuento, fíjense que por acá la tenemos dibujada, una clase de descuento. La clase de descuento tiene como atributo un valor de tipo float o double, como ustedes quieran ponerlo, si da igual. Y por acá tiene un método que se llama valor final, ¿sí? Hay un método que se llama valor final y que también recibe un valor inicial. El valor final recibe, el método valor final recibe un valor inicial y devuelve un float. Significa que acá adentro nosotros estamos calculando el valor final de aquel producto o de lo que sea que estemos vendiendo, ¿sí? Eso es lo que va a calcular ahí dentro de la clase de descuento. Recibe el valor inicial del producto, le aplica el descuento y lo devuelve. Buenísimo, eso es lo que está haciendo. Una cosita que no se los había mencionado, el más acá significa público, el menos significa privado. ¿Se acuerdan que cuando les mostré la primera vez el diagrama de clases, les dije que después se los iba a contar? Bueno, público y privado ya estuvimos hablando. Más significa que es público, menos significa que todo es privado. Fíjense que por acá abajo nosotros tenemos dos clases. Una clase que se llama descuento fijo y otra clase que se llama descuento porcentual o porcentaje. Esas clases tienen una flecha contra la otra de descuento. Una cosa súper importante es que cuando nosotros estamos armando diagramas de clases UML de este estilo, toda flecha, ¿sí? Tiene un significado. Es decir, nosotros no vamos a usar esta flechita para indicar que, no sé, que descuento fijo tiene como atributo descuento. Esta flecha en particular, así como la ven dibujada, se utiliza para indicar que esta clase o que la otra clase hereda de la clase de descuento. Toda flechita tiene un significado en particular. Presten atención a esa flechita. Esa flechita significa herencia. Estamos diciendo que descuento fijo o la clase de descuento fijo hereda de la clase de descuento y que la clase de descuento porcentual hereda de la clase de descuento. Y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice, esta es una instancia de descuento fijo, ¿sí? Que es una instancia que le pusimos descuento 1. Fíjense que en realidad es una instancia de descuento fijo, pero tiene el atributo valor. Fíjense que acá le estamos diciendo valor es igual a 14. Es decir, si bien es una instancia de esta clase, obviamente que el atributo también lo tiene. ¿Por qué lo tiene? Porque lo está heredando. Está en la superclase, ¿sí? De la clase en la que hereda, está heredando justamente ese atributo que se llama valor. Por eso también tiene valores igual a 14. Y acá abajo, fíjense que tenemos otro que dice descuento porcentual, valor 0,3, lo mismo. Fíjense que acá, descuento porcentual no tiene ningún atributo. Bien, pero ¿cómo le estamos dando este atributo que dice valor es igual a 0,3? Porque ese atributo no está definido acá, pero está definido acá, en la superclase, en la clase de la cual está heredando. Así que eso también es posible. Bien, fíjense que nosotros por aquí tenemos una pequeña implementación. Bien, que esta implementación voy a hacerla ahora para que se vaya entendiendo cada vez un poquitito más de lo que estamos hablando. ¿Sí? Vamos a venir aquí a nuestro código, que es donde habíamos dejado la clase pasada. Estuvimos trabajando sobre los tests, así que esto obviamente lo vamos a seguir utilizando. Agarramos un cachito por acá. Bueno, acá en productos, yo voy a venir al package de productos. Y dentro del package de productos voy a poner por acá otro subpackage que se llame descuentos.
¿sí? Así me quedan las clases un poco más ordenadas. Lo primero que voy a crear, si les parece, es la clase de la cual van a heredar, que en este caso va a llamarse descuento. Yo voy a venir acá, voy a hacer clic derecho, New, Java Class. Bien, como siempre vamos a poner una Java Class y vamos a ponerla acá descuento, se va a llamar mi clase. Importantísimo, ¿sí? En este caso, vamos a poner que esta clase, adelante de la palabra class, vamos a poner la palabra abstract. Ahora vamos a chusmear un poquitito qué significa que sea abstract. Le agregamos esta palabra a nosotros a mano. Antes de la palabra class, le vamos a poner la palabra abstract, ¿sí? Ya vamos a chusmear un poquitito qué es esa clase abstracta. Bueno, lo vamos a llamar que descuento es una clase abstracta. Bien, ahora vamos a agregar el atributo que habíamos dicho que tenía un atributo que se llamaba valor. Entonces vamos a agregarle por aquí, private, double, vamos a poner acá valor. ¿Sí? Y después teníamos un método que se llamaba, en este caso, decía valor final. Valor final que recibía un valor inicial y devolvía otro float o otro double, como nosotros queremos. Entonces vamos a poner acá, public, double, valor final, recibe un double valor inicial, ¿sí? Y ahora le vamos a poner acá, ¿sí? También la palabra abstract, ¿sí? Prestemos atención a algo. Fíjense que ahora yo usé la palabra abstract 2 veces, que hasta ahora no la veníamos usando, ¿sí? Es una nueva palabrita reservada que la acabamos de conocer entonces. Nosotros sabemos que la clase de descuento es de la que vamos a hacer que nuestra clase descuento fijo y descuento porcentual hereden. Le pusimos la palabra abstract aquí, antes de la palabra class. Eso significa que esta clase va a ser una clase abstracta. Ahora ya vamos a entender qué es eso. Y lo mismo, cuando escribimos el método, pusimos devuelve un double, se llama valor final, recibe un valor inicial, también double, pero antes del tipo de dato pusimos abstract, ¿sí? Después de public y antes del tipo de dato pusimos la palabra abstract. Eso significa que esto va a ser también un método abstracto. Bien. Ahora vamos a entender un cachito, ¿sí? Deme un segundo que vamos a crear una clase y ya vamos a entender un poquitito qué trata esto de abstract. Vamos a crear nuestra primera clase, ¿sí? De descuento que se va a llamar descuento fijo, por ejemplo. Bien, perfecto. Ya creamos nuestra clase de descuento fijo. Para decir que la clase descuento fijo hereda de la clase descuento, voy a utilizar la palabra extends. Entonces yo voy a decir, la clase descuento fijo hereda de la clase descuento. ¿Bien? Entonces, la clase descuento fijo hereda de la clase descuento. Momento ese, pero esto no te compila. De hecho, si yo aprieto el martillito por acá, fíjense que acá ya está rojo, el IDE se da cuenta que esto no va a funcionar. Y si yo lo compilo, también me va a tirar error. Ahora, ¿por qué me está tirando error? Me está tirando error por algo muy en particular. Yo acá puse este método que se llamaba valor final como abstract. Y fíjense que hay algo muy particular. Yo acá puse punto y coma. Y nosotros hasta ahora nunca escribimos un método así. De hecho, siempre que declaramos un método, abrimos llaves. Siempre abrimos llave y empezamos a escribir ahí nuestro código. Pero en este caso yo no lo hice. Yo puse punto y coma. ¿Sí? Y esto hasta acá funcionaba. Bien, ok. ¿Y por qué entonces esto no funciona? Esto no funciona porque esta clase, descuento fijo, está obligada a tener el método descuento final, perdón, valor final. Está obligada a tener ese método. Repito, esta clase descuento fijo, al heredar de la clase descuento, en este caso, está obligada a tener el método valor final. ¿Por qué? Porque yo este método lo marqué como método abstracto. Bien, y voy a hacer un hincapié ahí. Entonces, ahora sí. Esto es para anotar, ¿sí? Es importantísimo que esto lo anoten. Los métodos abstractos solamente pueden ser definidos en clases abstractas. Los métodos abstractos solamente pueden ser definidos en clases abstractas. Fíjense que acá esto es una clase abstracta.
Las clases abstractas son las que llevan la palabra abstract antes de la palabra class, ¿no? Entonces, esa es lo primero que vamos a decir. Los métodos abstractos solamente pueden ser definidos en las clases abstractas. Lo segundo que vamos a decir es, los métodos abstractos en la clase abstractas no llevan cuerpo. Los métodos abstractos en la clase abstracta no llevan cuerpo. Eso significa que nunca voy a abrir llaves y nunca voy a poner ahí algún comportamiento en particular, sino que en realidad simplemente voy a declarar el método y voy a poner punto y coma, nada más. Entonces, los métodos abstractos en la clase abstractas no llevan cuerpo. Ahí Rafa me pregunta si trabaja como una interfaz. Sí, todavía no mencioné el término interfaz, pero sí. Igual hoy vamos a charlar un poquitito sobre eso también. Disculpa, Ezequiel, Sí, por audio me es dime. más fácil que Ujú, escribir. ¿Qué función tendría entonces esto de hacer algo ujú. como es clase abstracta si no podemos definir los métodos ahí adentro? O sea, los podemos definir, pero no los podemos usar, porque si no, no tiene nada adentro, está vacío, significa que no se puede usar. ¿Qué función? Eh, para que termine de definirte esto y ahora lo vas a entender cuando Ah, vengamos acá. listo, ¿Sí? perdón. Se va a entender cuando yo haga las dos comparaciones entre las dos clases. Sí, por ahora estoy solamente cerrando un par de definiciones para que no quede tan volado, pero ahora cuando haga las dos clases, ahí debería empezar a quedar un poquito más claro. Cuando haga las dos clases de cuento fijo y porcentual. Bueno, entonces estábamos con esas dos definiciones de métodos abstractos. Espero que lo estén anotando, porque esto sí es importante para tomar nota. Eh, bien, ahora, ya hablamos del método abstracto, sí, hablamos de que en la clase abstracta no lleva cuerpo, hablamos de que los métodos abstractos solamente pueden estar en las clases abstractas. Ahora, ahí Alex me preguntó, ¿y por qué los atributos no son abstractos? No existen atributos abstractos en las clases abstractas, ¿sí? Eso no existe. Ese concepto no existe, así que no lo vayamos ahí porque no, ese no va. Los métodos sí, pero ahora lo que me queda por definir es, ¿y qué es una clase abstracta? Porque hasta ahora yo le metí la palabra abstract y nunca les expliqué que era una clase abstracta. Bien, importantísimo para tomar nota. Una clase abstracta es una clase que no puede ser instanciada. Repito, una clase abstracta es una clase que no puede ser instanciada. Solamente puede ser heredada. Una clase abstracta es una clase que no puede ser instanciada, sino que solamente puede ser heredada. Eso significa que yo nunca podría hacer un new descuento. Nunca, porque nunca podría instanciar la clase descuento. Pero sí voy a poder instanciar alguna clase que herede de la clase descuento. Eso sí. Entonces, clases abstractas no pueden ser instanciadas. Ya vamos a ver, ¿sí? Vamos a entender un poquito, de a poquito, qué más o para qué más no puede servir. Ahora, perfecto, ya sabemos que las clases abstractas no pueden ser instanciadas. Por ser una clase pueden tener atributos. Por ser una clase pueden tener métodos, pero por ser una clase abstracta también pueden tener métodos abstractos. Esto es importante lo que acabo de decir. No sé si lo escucharon sutilmente, pero dije, por ser una clase, puede tener métodos de los que ya conocemos, o sea, puede haber un método de los que ya conocemos, pero por ser clase abstracta, también puede tener métodos abstractos. Bien, y obviamente también puede tener atributos, porque también es una clase. ¿Sí? Bueno, ahora, entonces, no, sabemos que descuento no puede ser instanciada, pero sí puede ser heredada. Buenísimo. Vamos a hacer entonces que la clase descuento fijo herede de la clase descuento. Para indicar que descuento fijo herede de la clase descuento, utilizamos la palabra extends para decirle que vamos a heredar de la clase descuento, pero ahí dijimos, se nos había roto la clase. Claro, ¿por qué se nos rompió por ahora la clase? Porque como la clase de la cual descuento fijo está heredando, que es la clase descuento, tenía declarada un método abstracto, la clase descuento fijo se ve obligada a tener ese método. Se ve obligada a tenerlo, ¿sí?
Si en la clase, en la superclase, vamos a llamarle superclase a la clase de la cual nosotros estamos heredando. Si la superclase tiene un método abstracto, entonces nosotros, ¿sí? Clases que estamos heredando de ella, estamos obligados a tener ese método. Para poder hacer una corrección rápida y no escribirlo a mano, nos vamos a parar acá arriba de lo rojo y fíjense que ahí me dice cuál es el error. Me dice que la clase descuento fijo dice o debe ser declarada también como abstracta o debe implementar el método abstracto valor final. El IDE me da dos posibles soluciones. Ahora después le cuento cuál es la primera y que me dice debes declararla como clase abstracta. Eso por ahora lo dejamos. Quedémonos con que la clase de descuento fijo debe implementar el valor final. Bueno, vamos a poner acá, clic en implementar métodos. Clic, seleccionamos acá este método, valor final, y damos OK. Cuando le damos OK, el IDE ya me generó este cachito de código. ¿Lo podríamos haber escrito nosotros a manos? Sí, pero el IDE también te lo muestra así y se da cuenta y te lo sugiere y ya te lo precrea, digamos. Bien, pero si no, ustedes también lo pueden crear a mano. Importante, fíjense lo que acaba de aparecer acá. La clase descuento fijo que hereda de la clase descuento también tiene el método valor final que recibe el valor inicial, pero en este caso no está marcado como abstracto. De hecho, acá ya no está la palabra abstract y acá no hay un punto y coma, sino que hay cuerpo, es decir, hay definición. Yo a esto lo llamo cuerpo, ¿sí? Todo lo que está entre llaves se lo llama cuerpo, ¿bien? Hay cuerpo, simplemente que ahora le puso un return null por acá. Nosotros ahí vamos a tener que cambiarlo según lo que nosotros queramos hacer acá adentro, en el método valor final. Ya lo vamos a hacer, ¿sí? Pero fíjense que por acá hay una implementación por defecto, ¿bien? O sea que, en este caso, tenemos el método que nos obligó a tener nuestra clase, nuestra superclase, ¿sí? Que era valor final. Ahora, fíjense que cuando nosotros cliqueamos ahí para que el IDE nos otorgue esta solución, cuando generó el método valor final, también le agregó un @override justo ahí arriba. Este @override ahí arriba. Nosotros habíamos utilizado, y se los mencioné en la clase pasada, cuando utilizamos acá, cuando creamos un par de test, fíjense que utilizamos una @test, @test. ¿Cómo se llamaban estos arrobas? Yo les había dicho los nombres, ¿se acuerdan? ¿Qué nombre les dábamos a esos arrobas? ¿Se acuerdan? Se llaman anotaciones o annotations, ¿sí? Estos arrobas se llaman anotaciones o annotations. También es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Hay algunos nombrecitos que los tienen que conocer, porque si no, les puede pasar que si se van después a alguna entrevista laboral, les digan, sí, algo sobre algunas anotaciones y ustedes no lo conocen de término, pero sí lo ven, lo saben usar, y bueno, es importante también conocer el nombre, ¿sí? Eso no queda otra que sentarse y estudiarlo, ¿sí? Eh, además de entenderlo. Bien. Bueno, entonces fíjense que por acá está acompañado con un @override. Si tiene un @override por acá que está acompañando este método, significa que nosotros en la clase descuento fijo estamos sobreescribiendo el método que se llama exactamente igual, pero que está definido en la superclase. Es decir, que está definido en la clase descuento. Bien. Repito, el @override significa que nosotros estamos sobreescribiendo el método que se llama valor final, que está definido en la superclase. Es decir, en este caso, en la superclase descuento. Bien, eso es lo que estamos haciendo, sobreescribiendo un método. Bien, bueno, vamos a crear la otra y después vamos a rellenar esto para entender un poquito, ¿sí? Cómo funciona y qué hacemos. Vamos a crear la otra, que era descuento porcentual. Cliqueo, Java Class, descuento porcentual. Y vamos a decir acá, extends descuento. Heredamos de la clase descuento. Entonces, descuento porcentual, hereda de la clase descuento, lo mismo. Me paro arriba, implementar métodos, ok, y me generó otra vez esto por aquí. Bien, genial. Ahora, ¿qué tendremos que hacer, por ejemplo, en la clase descuento fijo?
Bueno, vamos a pensar un segundo lo que tenemos que hacer en la clase de descuento fijo. Fíjense que la clase de descuento fijo recibe el valor inicial, que puede ser el valor inicial de algún producto o de algún servicio, lo que sea, y tiene que devolver justamente el valor final, es decir, habiendo aplicado el descuento fijo. El atributo perdón, el atributo valor está definido en la superclase descuento. No está definido en la clase descuento fijo, ¿sí? Buenísimo. Para poder acceder a este atributo lo vamos a tener que poner en modo protegido. Bien. Fíjense que nosotros hasta ahora conocíamos que habían dos modos. El primer modo se llamaba público, el segundo modo se llamaba privado, que habíamos hablado de encapsulamiento, ¿sí? También ahí en esa clase. Y ahora le vamos a agregar algo más, que es el modo protegido. Vamos a entender qué significa este modo que tenemos por aquí. Vamos a venir a la clase de descuento fijo y nos vamos a dar cuenta para qué sirve el modo protegido y qué vamos a hacer acá adentro. Bien. Bueno, dijimos, en el método valor final de la clase descuento fijo, vamos a tener que agarrar el valor inicial y aplicarle justamente ese descuento. Bien, es decir, restarle el valor fijo, porque es un descuento fijo. ¿Sí? Le vamos a restar eso y nada más. Bueno, borramos esto que dice null y lo que vamos a hacer es valor inicial, que es el parámetro que me llegó, menos, ¿sí?, el valor fijo. Ahora, el atributo valor está definido en la superclase. Para poder acceder a ese atributo, vamos a escribir la palabra super.valor. Fíjense que acá yo puse super. Nosotros hasta ahora veníamos poniendo la palabra this, ¿bien? Para hacer referencia a este mismo objeto. Es decir, quiero acceder a este atributo o quiero llamar a este método. Ok. Para poder llamar a un atributo que está definido en la superclase, es decir, en la clase de la cual nosotros estamos heredando, voy a usar la palabra super. En vez de this, voy a usar super. Super me permite acceder a la superclase, justamente. Entonces pongo super punto y el nombre del atributo o el nombre del método al cual yo quiero llamar, ¿sí? Ya no uso this si es que estoy queriendo acceder a algo de la superclase. Uso la palabra super. Bien. Ahora, hay algo importante, ¿sí? También para entender conceptualmente. Cuando nosotros hablamos, había un juego de palabras que dijimos, ok, si yo tengo una instancia de la clase descuento fijo, también es una instancia de la clase descuento. Eso decía la definición, decía que si yo tengo una clase, perdón, tengo una instancia de A y A hereda de B, entonces esa instancia también es una instancia de B. Esa era la definición. Por ser también una instancia de la clase descuento, puedo acceder a ese atributo poniendo this valor. En vez de supervalor, también puedo llegar a poner this valor. Esto funciona, no les voy a mentir que esto funciona. Ahora, para que ustedes no se abataten, ¿sí?, y no se confundan ahora y tampoco más adelante cuando ustedes tengan algún proyecto grande, yo les sugiero que si quieren acceder a un atributo o algún método que está definido en la superclase, utilicen la palabra super, no utilicen la palabra this. Con this también funciona, porque esto significa que esta clase tiene un atributo valor. No está definido ni escrito acá, ustedes no ven acá que está escrito, pero en realidad está en la superclase. Bueno, pasa que el this nosotros lo asociamos como, bueno, si dice this es que lo voy a encontrar en este archivo. No es que me tengo que ir a buscarlo a otro archivo, ese atributo, ese método. Entonces, yo les sugiero, nuevamente, que si no es un atributo propio de esta clase, sino que en realidad le pertenece a la clase, a la superclase, utilicen la palabra super, ¿sí? Así no se marean. Cuando ustedes ven la palabra super, ya saben que este atributo o ese método al cual están llamando no está definido en este archivito, sino que está definido, ¿sí?, justamente en la clase de la cual están heredando. Así no se marean, nada más. ¿Lo otro va a funcionar? Sí, pero no lo hagan. Bien. Ahora, entonces, fíjense que la clase, entonces, descuento fijo, cuando quiere calcular el valor final, recibe el valor inicial y le descuenta el valor, ¿sí?, que tiene seteado en ese atributo. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá si nosotros en vez de protected le ponemos privado? Miren lo que pasa. Vamos a ponerle private. Le ponemos private.
Cuando venimos acá, se pone en rojo. Estamos nuevamente en la clase de descuento fijo y ahora se puso en rojo. Ok, eso significa que yo no puedo acceder a ese atributo. Estoy en una clase que se llama descuento fijo, que es una clase que está heredando de la clase de descuento, pero no puedo acceder al atributo valor. ¿Por qué no puedo acceder? Porque el atributo valor es un atributo privado de esa clase. Y si es un atributo privado o un método privado, solamente se puede usar dentro de esta misma clase. Y solamente va a ser visible dentro de esta clase, de nadie más. ¿Sí? En cambio, protected, como lo habíamos puesto recién, protegido, va a ser visible por la clase, por la misma clase, pero también por sus clases hijas. Si yo a un atributo o a un método lo marco como protegido, ese atributo o ese método protegido va a ser visible por la misma clase y también por las clases, ¿sí?, que están heredando de ellas. Eso es importante, ¿sí? Pero no son públicos, es decir, yo desde afuera, que no sean estas dos clases, no los voy a poder acceder. Es decir, si yo instancio un descuento fijo desde mi main, no voy a poder acceder a ese atributo. Solamente va a ser visible por la clase que tiene el atributo y por las clases que están heredando de ella. ¿Bien? Bueno, algo para también de terminología para empezar a manipular más. Ahora vamos con la otra, pero vieron que yo estaba usando la palabra superclase. Bien, también se le suele decir a la superclase clase padre. ¿Sí? O sea, se le suele decir clase padre, superclase, ¿sí? Y a las clases que heredan de esa clase padre o que heredan de esa superclase se las suele llamar muchísimo clases hijas. Bien, generalmente tienen esos nombres para que ustedes también se acostumbren a leerlo o a escucharlo, ¿sí? Porque a veces a mí, yo ahora me estoy controlando mucho las palabras que uso para no marearlos, pero es como que uno lo termina usando en lo cotidiano casi de forma distinta, ¿sí? Podríamos decir descuento fijo es una clase hija de la clase descuento, o la clase padre de descuento fijo es descuento, no sé, como que uno usa todas esas palabras de forma distinta, así que también es importante recordar, ¿sí?, esas terminologías. Bueno, vamos acá. Vamos a la otra, descuento porcentual. En descuento porcentual lo que tendremos que hacer es, a ver, tenemos, nos llega el valor inicial y tenemos que devolver el valor final habiendo aplicado el descuento. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer entonces es multiplicarlo por ese valor porcentual. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos entonces? Valor inicial por, y acá vamos a ponerle eh, super punto valor. Habría que ver, la única consideración que les digo es que tenemos que pensar este valor cómo va a estar, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Cómo vamos a tener este valor. Porque puede ser que alguien lo ponga como 0 punto, ¿sí? Y ahí se nos va a venir abajo el cálculo, o tenemos que ver qué valores aceptamos para que este numerito quede bien. Solamente para que quede bien. Nada, para ahora, para nosotros va a ser una simple multiplicación, pero ojo, tener en cuenta en cómo va a estar este valor, porque si no puede ser que devolvamos acá cualquier cosa. Fíjense en que entonces nosotros tenemos dos implementaciones distintas. Por un lado, en la clase de descuento fijo, este método, valor final, hace una simple resta, valor inicial menos el valor, ¿sí?, fijo. Y en la otra hace una multiplicación, ¿sí? O sea, el valor inicial multiplicado, ¿sí?, en este caso, ese valor, que en realidad lo podríamos multiplicar y después podríamos poner, vamos a suponer que esto está en 0, sería valor inicial más esto, dependiendo de cómo esté justamente, ¿no? Este valor que tenemos por acá, el valor porcentual. Bueno, pero lo importante acá es que nosotros tenemos dos implementaciones distintas para el mismo método valor final. Fíjense, valor final tenemos una implementación y acá tenemos valor final para la otra clase, otra implementación. Bien, ahora vamos a introducir un nuevo concepto desde acá, ¿sí? Vamos a intentar probar esto para que quede un poquito más claro, ¿sí? Hace un rato me había preguntado, Rafa me dice, bueno, pero ¿para qué te sirve tener un método abstracto si no le vas a escribir nada? Ojo, ahora sí le escribimos algo. Fíjense que ambas clases, las clases hijas, tienen escrito, ¿sí?, el comportamiento justamente de ese método. Las clases hijas lo tienen. La clase
En este caso, la clase abstracta, clase padre o la superclase, no tiene escrito nada. Pero ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, vamos un poco por aquí. Vamos a hacer, si les parece, escribimos un test. Vamos a venir por acá y vamos a poner descuento test. Así que ya que estamos, practicamos también otro test. Y vamos para acá, public, voy y vamos a poner producto aplicado hoy con descuento fijo aplicado vale 100. Vamos a poner acá. Producto con descuento fijo aplicado vale 100. Acuérdense que para que esto sea un test, arriba le vamos a poner la anotación de @test. Vamos a crear un producto. Este producto va a ser un alfajor. Le vamos a poner alfajor. ¿Sí? Código. Y nos queda el precio. A este le vamos a poner. El alfajor sale 150. Bien, y vamos a crear ahora un descuento. Fíjense lo que vamos a hacer acá. Es importantísimo esto, gente. Presten mucha atención. Yo voy a crear ahora un descuento fijo, porque quiero probar este descuento fijo. Entonces vamos a poner descuento, descuento fijo de 50 es igual a new descuento fijo. Bien. Y acá me falta algo. Fíjense algo ya desde el vamos. Yo hice una instanciación de la clase descuento fijo. Bien, instancié la clase hija. Acá nunca podría poner new descuento. Recuerden que esto no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque la clase de descuento es clase abstracta. Entonces, esto nunca va a funcionar. Solamente puedo instanciar a descuento fijo o descuento porcentual. Pero ojo con algo. Miren lo que está a la izquierda. Yo dije, acá estoy instanciando, en este caso, un descuento fijo. Pero a la izquierda yo puse que el tipo de dato, ¿sí?, de esta instancia es descuento. No le puse acá descuento fijo. Si yo le pongo descuento fijo, ¿lo toma? Claro, lo va a tomar, va a funcionar igual. Pero también le puedo poner que es un descuento y también va a funcionar. ¿Por qué va a funcionar? Va a funcionar porque nosotros dijimos que una instancia de descuento fijo también es una instancia de descuento. Entonces, por eso va a funcionar si yo lo pongo acá también. Importante esto, ¿sí? Entonces, yo acá lo puedo poner como descuento fijo o simplemente como descuento. ¿Y por qué funciona? Porque en este caso, una instancia de descuento fijo también es una instancia de descuento. Bien, ahora, acá le vamos a poner el setter a este valor. Si vamos a poner acá el setter a ese atributo, el setter y el getter si quieren. Generar getter and setter de valor. Esto fíjense que lo vamos a tener en la clase de descuento, que teníamos el atributo valor. Yo le generé el setter y getter. Bien. Fíjense que entonces, repito, en las clases abstractas yo puedo tener métodos comunes, como nosotros ya conocíamos, como estos típicos setters y getters, pero también puedo tener métodos abstractos. Bien. Así que también esto es válido. Bueno, venimos al test nuevamente. Lo que vamos a hacer acá es vamos a poner descuento fijo de 50, punto set valor, y acá le voy a decir que el valor es de 50. Bien, entonces tengo el producto, que es un alfajor de 150. Tengo un descuento fijo de 50, y lo que vamos a hacer ahora, en este caso, es hacer un assert. Assertions, hacer equals, y vamos a poner lo que esperamos, ¿sí? Vamos a poner lo que esperamos y después lo que está sucediendo. Acuérdense que siempre las aserciones tienen la parte que yo deseo y lo real. Siempre estamos hablando de eso, ¿sí? Entonces, en el primer lugar, lo que vamos a hacer es, ¿qué espero que me dé? Bueno, yo espero que me dé 100. Eso es lo que yo deseo que pase, que me dé 100. Y ahora, lo real que es, al descuento fijo de 50, le voy a decir, ¿sí?, que me calcule el valor final para el alfajor get precio. Fíjense cómo lo estoy haciendo, gente, ¿eh?
Al objeto descuento fijo de 50, llamé al método valor final y en este caso le dije calcularlo sobre el precio del alfajor. Acuérdense que el alfajor, que era nuestro producto, tenía un método que llamaba getPrecio que me iba a devolver su precio. Entonces lo que estoy haciendo acá es ver cómo se está calculando, si realmente, ¿sí?, se está aplicando de forma correcta el descuento fijo. Vamos a correrlo, a ver si realmente está ok. Esto debería pasar si hicimos todo bien. Si hicimos algo mal, esto debería romper, ¿sí? Es decir, no debería pasar. Vamos a ver qué onda. Se va a compilar por ahí. Y vamos a ver qué sucede. Bueno, el test efectivamente pasó. Fíjense que acá el test pasó. Eso significa que nuestra clase descuento fijo está perfecta, ¿sí? Está bien implementada. Sí, obviamente si el caso que nosotros estamos probando acá también está bien, ¿no? Si vos diseñas el caso mal y el test pasa, bueno, claramente hay algo que va a estar mal. Pero en este caso, el test era bastante claro. Nuestro producto era de 150, le hicimos un descuento fijo de 50, esperábamos que nos dé 100 el valor final. Y efectivamente así nos dio un 100. Bien. Ahora, vamos acá. Vamos a hacer el otro, el descuento porcentual, si les parece, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, public void producto con descuento porcentual. En este caso, aplicado, vale, vamos a ponerle acá, vale 100, ¿sí? Entonces vamos a hacer por acá, vamos a poner, ya que tenemos el producto del alfajor, ahí estamos, tenemos el alfajor que nos vale 110, tenemos un descuento que le vamos a poner acá, descuento porcentual de 10, new descuento porcentual. Ahora fíjense que yo acá en este caso estoy instanciando la clase de descuento porcentual. Importante, gente, acá, recuerden, descuento fijo y acá le puse que era de tipo descuento. Lo mismo acá, descuento porcentual es de tipo descuento. Y esto funciona, ¿sí? Yo le podría haber puesto descuento porcentual acá, sí, al igual que antes lo dije para acá. Ahora le vamos a poner al descuento porcentual de 10, le pongo el valor. En este caso le voy a poner 0,1, representando el 10. Pirip. Y ahora vamos a hacer el assertions. Assertions.hacer equals. Y vamos para acá. Le digo, bueno, yo espero que el precio me dé 100. ¿De qué? Ese es mi deseo, que me dé 100. Y ahora, ¿sobre qué lo vamos a calcular? Bueno, descuento porcentual de 10. ¿Valor final para qué? Para el precio del alfajor. Bien. Y recuerden acá arriba, antes de ejecutarlo, tienen que poner @test. Para que esto lo tomen como un test. Bien. Si no me confundí en los cálculos, debería pasar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos? 121. Era un descuento y yo lo sumé. Una resta, ¿no? Acá estamos. Fíjense que ahí no pasó y me dice, mira, vos esperabas que te diera 100 y te dio 121. Así que claramente, sí, lo hice mal. Fíjense que acá yo me di cuenta que le había puesto un más y debería ser un menos. Justamente es un descuento. Así que corregimos, ahí que nos dimos cuenta y volvemos a correr. Igual debería ser 99 el valor, el esperado. El esperado... tenés razón. Porque 110 A ver, es 99. right. Ahí lo cambiamos para que ejecute de nuevo. Bueno, por eso les dije que si me confundí en el valor. Ahí está. Tenés razón, tenés razón. Ahí va. Perfecto. Si le cambiamos entonces ahora sí. Bueno, estoy lento hoy, chicos. Bueno, ahí va. Primero que lo había sumado y después hice mala cuenta. Bueno, fíjense que en realidad el,
el error más importante es este, ¿no? Que yo lo había sumado acá y en realidad era una resta. Eso es grave, digamos. Y obviamente después acá deberíamos corregir el valor para que nuestro caso esté bien, ¿no? Esté bien armado. Bueno, ahí está. Eh, Bien, perfecto. Ahora ya tenemos estos dos test. Ahora, algunas cositas más por entender acá, ¿sí? Porque fíjense que nosotros acá pusimos descuento, ¿sí? E instanciamos justamente las clases hijas. Ok, prestemos atención a algo por aquí, ¿sí? ¿Qué sucede o qué sucedería si yo en estas dos clases hijas tengo más métodos? Vamos a hacer la prueba. Miren, yo les voy a poner acá para que sea bien sencillo. Vamos a poner acá public void método A. Fíjense, la clase de descuento fijo tiene un método que se llama método A. Y la clase descuento porcentual tiene public void método B. Entonces, descuento fijo tiene método A, descuento porcentual tiene método B, y vamos a poner que la superclase de descuento, tenga también un método que se llame método, método C. Entonces, método C está en la clase descuento, en la superclase, la que era clase abstracta. Descuento fijo tiene método A y descuento porcentual tiene método B. Quiero que entendamos algo también. Vayan prestando atención acá, atentis. Bien, fíjense que yo acá, vamos primero por este de acá arriba, yo dije voy a instanciar un descuento fijo y voy a poner acá al lado que el tipo de dato es descuento. Bien, miren la diferencia que vamos a ir teniendo por aquí. Si yo pongo acá descuento fijo de 50 y yo pongo punto, fíjense que yo acá puedo llamar al método setValor, puedo llamar al método getValor, puedo llamar al método valor final y puedo llamar al método C. Bien, puedo llamar al método C. Pero, ¿a qué método no voy a poder llamar? Al método A. Fíjense que nosotros estamos teniendo una clase descuento fijo. Y descuento fijo tenía método A por acá. Pero yo desde acá no puedo acceder. Fíjense que acá nunca me sugirió que yo acceda al método A. Y de hecho, si yo pongo método A y lo quiero llamar, me sale en rojo y me dice, vos no podés acceder al método A. Pero el método A está definido. Y está definido en la clase descuento fijo. Bien, pero yo no puedo acceder, pese a que acá haya instanciado un descuento fijo. ¿Por qué no puedo acceder? Porque yo acá puse que era de tipo descuento, no de tipo descuento fijo. Si yo acá pongo descuento fijo, entonces ahora sí puedo ver esto, puedo ver el método A. Pero si yo acá pongo descuento simplemente, no lo veo, ¿sí? Solamente lo veo si acá pongo descuento fijo. Si no, no lo voy a ver. Es importantísimo esto. Muy importante esto que estoy diciendo por aquí, ¿sí? Entonces, lo mismo va a suceder acá. Fíjense, en descuento porcentual. Yo puedo acceder a, voy a poner por acá, descuento porcentual. Puedo acceder al método C. El método C, recuerden que estaba en la clase abstracta. Pero la clase de descuento porcentual tenía un método que se llamaba método B. Entonces yo pongo descuento porcentual de 10, punto método B, tampoco puedo acceder. Solamente puedo acceder si acá le pongo que es un descuento porcentual. Ahí sí puedo acceder. Si no, no accedo. Si no, no lo puedo visualizar. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, para poner un poco en limpio todas estas ideas, vamos a ver esto para que se entienda por acá. Esperen que abro mi herramienta 3.0 para graficar. Por acá vamos a tener a nuestra clase. Vamos a llamar por acá. Esta va a ser nuestra clase descuento, que es la clase abstracta. Recuerden que esta es la clase abstracta, ¿sí? Por acá nosotros vamos a tener, ¿sí? A nuestra clase descuento fijo. Voy a achicar un poco los nombres, ¿sí? Por acá abajo, ¿sí? Nosotros vamos a tener a la otra, en este caso, también, que era la de descuento porcentual.
Bien, prestemos atención a algo importantísimo, gente. Nosotros acá vamos a tener que ver el ámbito donde están nuestros métodos. Es importante esto, el ámbito donde van a estar jugando nuestros métodos. ¿Sí? Que de hecho esto lo podría escribir en... Esperen que vamos a hacer una corrección por acá. A ver si puedo encajarlo también por acá. A ver si nos queda por acá. Eh, No, vamos a hacerlo así mejor, porque si no se me van a confundir. Porque hay dos intersecciones que no deberíamos tener graficadas, pero vamos por acá. Ahí va. Prestemos atención a los ámbitos. Bien. Ok. Descuento fijo tenía un método que era el método que se llamaba método A. El método A está acá. Vamos a hacer un poquitito más chico esto. Vamos a ponerle... El método A está acá. Descuento porcentual tiene el método B por acá. La clase de descuento tiene el método C por acá. Pero ojo, porque en estas intersecciones, es decir, en estos espacios que hay acá, hay un método que sí comparten entre todos. Bien, ese método, en este caso, era valor final. Valor final se comparte tanto acá, o sea, estaría acá adentro, como también acá adentro, en este espacio, en esta intersección. Es decir, estaría en una intersección entre los dos, digamos, ¿no? El método valor final sí está acá y está acá, está en esas intersecciones. Ahora bien, ¿qué más está acá en estas dos intersecciones? Obviamente todos los atributos están ahí. Por ejemplo, ¿qué atributos tenemos nosotros? Nuestro atributo que se llama valor. No es un método, sí, pero es el atributo. Este atributo, al igual que valor final, también está en esta intersección, por aquí, y también está en esta intersección por aquí. Ahora, ojo con algo. Mi clase de descuento fijo también podría tener, además de unos métodos propios, también podría tener algunos atributos. Por ejemplo, podría tener el atributo, lo que sea, ¿sí? Cualquier atributo. Y ese atributo estaría acá. Por ejemplo, acá podría tener un atributo 1 y este podría tener atributo 2. Yo quiero que presten atención, ¿sí? Justamente a estas intersecciones que tenemos por acá y a esto que le es propio a cada clase. Eso es muy importante, porque eso me va a definir los alcances a los cuales yo puedo llegar tipando de una u otra forma mis variables. Fíjense que si nosotros, en este caso, vamos para acá, para el test, si nosotros en este caso, fíjense, a mi objeto o a mi variable que se llamaba descuento porcentual 10, que era una instancia de la clase descuento porcentual, la tipábamos como descuento, solamente la tipábamos como descuento, íbamos a poder ver, en este caso, todo lo que tenía descuento más la intersección con descuento porcentual. Es decir, íbamos a ver todo esto. Íbamos a ver todo lo que está acá más esta intersección. Pero lo que no íbamos a ver era todo esto. Todo esto que le es propio a descuento porcentual no lo vamos a ver. ¿Sí? Sino que solamente, repito, estaríamos viendo todo lo que le pertenece a descuento más la intersección. Pero no todo el resto. En cambio, si yo acá en vez de tiparlo como descuento, lo tipaba como descuento porcentual, ojo con esto, porque ahora cambia mi visualización. Ahora voy a visualizar todo lo que está en descuento porcentual más lo que está en la intersección. O sea, estaría viendo todo el circulito de descuento porcentual, ¿sí? Más esta intersección que está acá. ¿Bien? Pero todo el resto no lo veo. Y lo mismo obviamente iba a pasar con descuento fijo. Ojo con esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Dependiendo de qué tipo de dato ponga yo acá adentro, voy a visualizar algunas cosas o no. Es dependiendo siempre el alcance que estemos viendo, ¿sí? Así que ojo con eso. En este caso, el que siempre vamos a visualizar desde todos lados es este método C o este método valor final. ¿Por qué lo vamos a visualizar desde todos lados? Porque si yo pongo acá como descuento, valor final y método C están en la clase de descuento, así que lo vamos a ver.
Pero si yo acá pongo, por ejemplo, descuento porcentual, también vamos a visualizar el método C y el método valor final, además del método B. ¿Por qué? Y porque estamos viendo la clase descuento porcentual, es decir, estamos viendo método B con todo lo demás, pero también estamos viendo la intersección. Es decir, justamente en la intersección estaba el valor, que era el atributo, y el método valor final, y bueno, y método C, que en realidad también es posible visualizarlo, ¿sí? Para arriba, porque lo puedo ver para arriba. Bien, entonces, presten atención a estas cositas porque es muy importante, ¿sí? Esto que estamos viendo ahora en realidad tiene un concepto por detrás que todavía no vamos a introducir, ¿sí? Pero en realidad ya lo estamos viendo. Ahora en un ratito cuando charlemos más de interfaces vamos a volver a tocar este tema que es bastante parecido, ¿sí? Bueno, gente, ¿cómo venimos hasta ahora? Bien, más o menos, me vienen siguiendo, ¿no? Rafa, pregunte. Sí, ¿qué tal? Bien. No logro entender bien, no es que no entienda cómo lo estás usando, sino el objetivo que tendría usar los diferentes tipos. Ajá. Comprendo que lográs un mejor aislamiento, ¿no es cierto? Un encapsulamiento mayor, pero ¿cuál sería el objetivo de hacer ese encapsulamiento extra, ¿no es cierto? Con el tipado, cambiando el tipado en la instancia, ¿no es cierto? Acá, digamos, o sea, eh, Claro, vos lo declarás como descuento. sí. Y ahí ya le estás dando que es un tipo de dato. Ajá. Pero pero si lo pones como descuento fijo, es un Sí. dato menor pero hereda hacia arriba. ¿Cuál sería el objetivo de ponerle descuento en lugar de ponerle descuento fijo? Que, Bien. que, Que que no te después, des- al, después al, puede ser al- que lo utilicemos. O sea, por eso les digo, hay un concepto por detrás que todavía no mencionamos, que lo spoileo y se llama polimorfismo, que puede ser que después nosotros necesitemos a este objeto, a esta variable, lo necesitemos para hacer otra cosa y que no nos importe si es un descuento fijo o si es un descuento porcentual. ¿Te acordás que vos me habías dicho, puedo listar a todas las personas sin importarme si son docentes o lo que sea? Yo te podría decir lo mismo Sí, acá. Me interesa charlar con el descuento, me interesa pedirle algo con descuento y no me interesa si es un descuento fijo o si es un descuento porcentual. Podría llegar a pasar exactamente lo mismo. Y si ese es el caso de que a vos no te interesa si es un descuento fijo o porcentual, entonces lo ideal es tiparlo como descuento. Ahora, si a vos te interesa saber que es un descuento fijo por algo en particular, entonces acá lo ideal sería tiparlo como descuento fijo. Es dependiendo lo que yo vaya necesitando, pero siempre dependen de casos particulares y todavía nos falta quizás un poco más como para decir, ah, bueno, quizás acá me conviene así o acá no, ¿sí? Tendríamos que verlo con algo más. Ahora le vamos a sumar un ejemplito más, a una cosita más a nuestro carrito de compras y ahí y ahí nos podremos llegar a dar cuenta de para qué lo vamos a usar. ¿Sí? Quedó más o menos. sí, yo necesito ver un ejemplo siempre para los ejemplos me son muy clarificantes. Obvio, obvio, obvio que sí. Bueno, el resto, gente, Adrián ahí me dijo un 0,7, el resto, ¿cómo venimos? Más o menos en tema, bien. Bueno, estoy intentando hacer lento, así como para ir entendiendo de a poquito, pero acuérdense que esto es como una pelota de nieve, ¿no? Así que hay que ir repasando clase a clase todo para poder ir entendiendo de a poquito, ¿sí? Sí, con la práctica creo que va a ir bien. Bueno, a ver, seguimos por acá un poquitito, ¿sí? Acá nomás estaba todo el código, yo lo quise hacer así porque si no es como ver el código acá es como medio duro, ¿no? Y hacerlo un poquito, por lo menos a ustedes les queda grabado también cómo lo fuimos codeando, cómo lo fuimos haciendo, y después lo pueden repetir un poquito. Así que creo que por ese lado vamos bien. Ahora, fíjense que por acá también teníamos ejemplos de cómo lo puedo instanciar. Fíjense que acá dice descuento fijo. O sea, hicimos todo lo mismo casi que estaba por aquí. Nosotros solamente que lo fuimos codeando y armando desde a poquito. Y además lo hicimos en un test, ¿sí? Como para ya relacionarlo. Ahora después igual vamos a ampliar el ejercicio que veníamos haciendo para que ustedes se den cuenta, como me dijo ahí, Rafa me dice, che, pero ¿para qué te sirve, no, hacer todo esto? Bueno, ahora vamos a intentar darnos cuenta un poquito para qué nos sirve. Vamos a charlar un poquitito sobre la clase Object, dos palabras nomás, ¿sí? Yo les había dicho que toda clase
en Java hereda de una clase famosa y de la clase principal llamada clase Object, ¿sí? Aunque nosotros no veamos. Fíjese que en realidad, hasta ahora, nuestra clase descuento también está heredando de la clase Object, pero nosotros no vemos acá, nunca pusimos extends Object, por ejemplo, sino que eso lo hace Java, lo hace solo. Bien, entonces decimos que en Java todas las clases heredan de esa, de la clase Object. La misma tiene varios métodos, por lo que establecimos antes, dice, lo van a compartir todos los objetos que queremos. En principio vamos a hablar de dos métodos, el toString y el equals, ¿sí? El método toString dice que muestra una representación en string del objeto, es orientado al desarrollador, ¿sí? Y por defecto muestra el nombre de la clase y el identificador del objeto. Bien, ¿qué es este método? Fíjese que en realidad, cuando yo ponía acá, les doy un ejemplo, miren. Yo acá tengo mi objeto alfajor o descuento fijo, vamos con alfajor. Cuando yo pongo alfajor punto, está el método getPrecio, que lo creé yo, está el método getNombre, getCódigo. Todo esto setters y getters lo creé yo, ¿sí? Pero fíjense que hay más. Hay un método que se llama equals, otro método que se llama hashcode, otro método que se llama toString. Y hay un par más, notify, wait y qué sé yo. Hay un par más. Estos métodos, ¿yo los definí? No, yo nunca creé estos métodos, el método wait, notify y demás. ¿Sí? Pero estos métodos son heredados de la clase Object. Son heredados de ahí, de la clase Object. ¿Bien? Entonces ya me los da Java. De hecho, ahí en la presentación nos hace hincapié en dos. Nos hace hincapié en el toString y nos hace hincapié en el equals. El punto toString lo que hace es intentar generarme un string, ¿sí? Es decir, una cadena de texto con la representación de este objeto. En realidad lo que va a hacer, que lo que hace por defecto, es mostrar el nombre de la clase y mostrar un ID de ese objeto, un identificador. Ese identificador en realidad hace referencia al espacio de memoria donde está, nada más. ¿Sí? Por defecto hace eso, pero nosotros podemos sobreescribirlo. Acuérdense que yo les mostré hace un ratito que con la palabra @override, con esa anotación, yo lo que puedo hacer es sobreescribir, ¿sí? El método. Puedo sobreescribir algún método que esté definido en la clase padre. Ahora vamos a sobreescribir si quieren el toString para ver cómo funciona. Y el método equals también es súper importante porque dice determina si dos objetos son iguales. Por defecto es una operación de identidad. Dice por acá, el método equals compara a ver si dos objetos son iguales o no. Y acá dice compara por identidad. Bueno, hay dos tipos de comparaciones que se llaman identidad de equivalencia. Vamos a decir que dos objetos son iguales por identidad, si son exactamente el mismo objeto. Pero vamos a decir que dos objetos son idénticos. Perdón, que dos objetos son iguales por, en este caso, por comparación, en este caso, si es que tienen en ese momento seteados los mismos atributos, pero están residiendo en dos espacios de memoria diferentes. Es una sutil diferencia nada más, sí, pero a veces nos importa mucho cuando estamos programando saber estas dos cosas. El método equals, sí, para recapitular, nos dice si dos cosas son iguales. Lo habíamos usado igual al equals, no sé si lo recuerdan cuando estuvimos viendo esa clase de strings. Ahí usamos el punto equals y dijimos que para poder comparar dos strings lo íbamos a hacer con el punto equals, no con el operador, ¿sí? De comparación, que era el doble igual, que era el operador justamente de comparación por igualdad. Así que ojo con esto, ¿sí? Decimos que en general, perdón, una subclase puede sobreescribir la implementación de su padre, es decir, especializar su comportamiento sería el término correcto a utilizar. ¿Es conveniente sobreescribir estos dos métodos? Nos dice por acá. Sí, no necesariamente. Lo que yo les voy a mostrar por acá es sobreescribir el alfajor, ¿sí? El método acá, en este caso de la clase producto. Yo voy a ir a la clase producto y miren lo que voy a hacer. Voy acá a poner, en este caso, @override y ahora voy a poner public string to string. ¿Bien? Fíjense que en este caso yo escribí el método toString, así que lo vamos a estar heredando de la clase Object, y arriba le puse un override, ¿sí? Eso significa que no me importa lo que tenía definido la clase padre, yo lo voy a sobreescribir, y cuando yo lo llame, va a entrar por acá, no por arriba, ¿bien? Por ejemplo, yo acá le voy a poner return y le voy a poner, por ejemplo, no sé, dis.nombre más espacio dis.código más espacio más dis.precio.
Y a todo esto lo voy a separar por puntos y comas, no sé. Algo así. Fíjense que en realidad el método toString lo pueden redefinir como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, cuando yo llame acá a alfajor.toString, fíjense que en realidad esto, vamos a hacer un assert acá, ¿qué les parece? Vamos a ponerlo acá, en un test aparte. Producto test. Y vamos a poner acá, producto a string muestra leyenda correcta. Vamos a traernos por acá este producto, así nos lo volvemos a escribir, tenemos el alfajor y ahora vamos a decir assert equals. Lo que yo espero que me dé es, cuando yo llame al método toString, alfajor, punto y coma, aadd, punto y coma, 150. Esa es la leyenda que espero que me dé. ¿Qué cosa? Alfajor, punto toString. Le ponemos un @test y vamos a probar a ver si esto funciona. Entonces fíjense que nosotros acabamos de sobreescribir el método toString. Vamos a prestar atención ahora cuando lo borremos, ¿sí? Para ver qué pasa. Ese método siempre viene por defecto en la clase object, ¿sí? Fíjense que acá pasó. Ahora, ¿qué pasa si yo a la clase producto le borro este método? Es decir, le borro esta sobreescritura que yo armé. Se lo borro y corremos de nuevo el test. Fíjense lo que va a pasar. Fíjense que acá no funciona, o sea, perdón, este test no pasó. Entonces dice, vos esperabas que te dé alfajor, punto y coma, piripipi. Y en realidad lo que te dio, dice, tu string es dominio.productos.producto, arroba y todo esto. Es decir, esto es lo que te devolvió por defecto el método toString. El método toString existe, está en la clase object, pero yo lo puedo sobreescribir. Bueno, para sobreescribirlo, repito, acuérdense con un @override el nombre exactamente como está definido en la superclase y lo redefinen como ustedes quieran. Puede ser este método, puede ser cualquiera, ¿sí? Lo mismo ustedes pueden redefinir sus propios métodos que ustedes vayan creando, ¿sí? Si ustedes crean en la clase descuento, crean algún método y lo quieren sobreescribir, también lo van a poder hacer, ¿sí? También es importantísimo notar eso. Bien, ese método y el equals que nos decía por ahí, bueno, el equals, como ya les dije, compara a ver si dos objetos también son iguales, ¿sí? Hay algo fácil también, si no se acuerdan de cómo escribir este método, miren, pueden hacer lo siguiente. El IDE este está buenísimo, porque si ustedes empiezan a escribir la palabra toString, fíjense que ya se lo sugiere solo. Bien, yo pongo la palabra acá suelta, toString, ni siquiera pongo tus, le doy enter y ya me generó eso solo. ¿Sí? Entonces acá ustedes escriben con lo que ustedes quieran. ¿Sí? Así que es bastante intuitivo y rápido, digamos, para hacerlo. Bien. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a sumar un concepto más que es el de interfaces, ¿sí? Si les parece, hagamos 2 minutos de receso, así no sé